Hace tiempo deseaba hacer una nota acerca de glaucoma, de esa enfermedad de la que muy pocas veces se escucha en los medios hablar y que es más frecuente de lo que uno cree. Fernando López López es oftalmólogo, desarrolla sus actividades en el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla y en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, en España, siendo especialista en glaucoma e hipertensión ocular, con un fellowship en el Aberdeen Royal Infirmary de Reino Unido. Fernando, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico lo explicamos como si fuera un cable que conecta el ojo con el cerebro, transmitiendo la información. Es decir, el ojo recibe el estímulo visual, lo transforma en una señal eléctrica y a través del nervio óptico lo manda al cerebro, que es el que interpreta esa imagen y gracias a lo cual vemos. En el glaucoma lo que pasa es que este nervio óptico se va degenerando, ese cable que consta pues más o menos de 1.200.000 fibras aproximadamente, se van perdiendo lógicamente con el envejecimiento, pero el glaucoma lo que pasa es que se pierde de una manera mucho más acelerada. Entonces va habiendo zonas de la retina que no son capaces de transmitir la información al cerebro. Entonces hay zonas del campo visual que van perdiendo su función. Hay glaucomas que lo más frecuente se asocian con la hipertensión ocular, es decir, tener la tensión alta, pero no todos los glaucomas tienen la tensión ocular alta. ¿Y cómo se identifica que existe la enfermedad? Normalmente esto es un proceso, como todas las enfermedades crónicas, que es lentamente progresivo. Lo más habitual nosotros cuando nos enfrentamos en la consulta con un paciente con glaucoma es que al realizarle la exploración, bien puede tener la presión intraocular elevada, cual ya lógicamente hace que nos fijemos un poco más en el estado del nervio óptico, o bien directamente en la exploración del propio nervio óptico pues vemos signos sugestivos de que puede haber perdido esas fibras que antes mencionábamos, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta sospecha clínica o que el paciente pues presenta algún tipo de síntoma que quizás no es lo más frecuente en este tipo de enfermedades, hacemos estudios dirigidos para ver cómo está funcionando el nervio óptico y principalmente pruebas funcionales en las que vemos cómo funciona el nervio con un campo visual, pues la prueba diagnóstica por excelencia para hacer un diagnóstico de glaucoma, y luego tenemos pruebas más estructurales, es decir, que nos dan información anatómica de cómo está el nervio, que hoy en día la prueba de referencia es la tomografía de coherencia óptica, que es como un escáner que es capaz de precisar el grosor de la capa de fibras nerviosas del nervio óptico y nos aporta mucha información tanto para el diagnóstico como para el seguimiento en este tipo de pacientes. ¿Y se detecta con certeza o puede haber diagnósticos difusos? La afectación del campo visual del glaucoma habitualmente sigue una serie de patrones. Lo que pasa que no todo es tan sencillo, es decir, muchas veces nos encontramos con alteraciones en el campo visual pues por otro tipo de patologías. Por ejemplo, pues un infarto cerebral puede producir determinado tipo de alteraciones del campo visual y a veces no es fácil hacer un diagnóstico diferencial. Sí que es cierto que la presencia de cambios en la apariencia del nervio óptico o otros factores de riesgo, como comentábamos anteriormente, de la tensión ocular, pues antecedentes familiares, etcétera, pistas que vas recogiendo con la exploración que haces al paciente y con la anamnesis, la conversación previa que siempre tenemos con los pacientes, te hace orientar más hacia el diagnóstico. Pero hay determinados casos en los que no siempre es sencillo. Se me está ocurriendo, por ejemplo, ahora un paciente con una alta miopía, por ejemplo, que tiene una retina muy atrófica, muy degenerada, que eso también puede producir alteraciones en el campo visual que muchas veces es muy difícil de saber cuánto es por el glaucoma o cuánto es por la alta miopía, por ejemplo. Fernando, ¿hay grupos de riesgo? ¿Es hereditario? Pues sí, hay un componente genético claro, bueno, aparte por ejemplo, glaucomas congénitos que sí están asociados en algunos casos a determinado tipo de mutaciones. Sobre todo es importante como factor de riesgo los antecedentes familiares de un paciente. Que un paciente tenga pacientes afectos por glaucoma en familiares de primera línea, es decir, padres, hermanos, puede aumentar hasta 9-10 veces el riesgo de padecer glaucoma, sí. Lo cual también es importante que, lógicamente, para orientar la frecuencia de las visitas y de los controles en este grupo de pacientes.
¿Y tiene alguna asociación con otros factores como la alimentación o medicamentos frecuentes? Hay determinados tipos de medicamentos que se pueden asociar con glaucomas. Uno de los más habituales que nos podemos encontrar en la consulta es gente que por algún tipo de patología médica sistémica toma corticoides, por ejemplo. Los corticoides pueden producir un incremento de la tensión ocular que, como es de una manera progresiva, el paciente no percibe. Eso va produciendo un daño en el nervio y cuando lo vemos en la consulta ya está a veces un glaucoma avanzado. Luego hay otro tipo de medicamentos que pueden jugar un papel importante en otro tipo de glaucomas, que son los glaucomas de ángulo cerrado. Bueno, hay muchas clasificaciones de glaucoma, pero una de ellas es glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado. Pues bien, eso hace referencia al acceso que tiene el líquido del ojo al trabéculum, que es como la malla de desagüe que hay en la pared ocular para sacar el líquido y que de esa manera baje la tensión ocular. Bueno, pues el glaucoma de ángulo cerrado tiene limitado ese acceso y hay determinados fármacos o medicamentos, como pueden ser, por ejemplo, determinado tipo de antidepresivos, medicaciones para el tratamiento de las epilepsias, por ejemplo, que puede producir un cierre agudo de esa estructura del trabéculum, de la malla trabecular de la que estamos hablando, y puede producir un incremento brusco produciendo una crisis de glaucoma agudo. Y luego, bueno, pues inflamaciones a nivel ocular también pueden desencadenar. O sea, muchos otros tipos de glaucomas secundarios que pueden dar problemas en relación con el glaucoma. Inflamaciones, traumatismos, bueno, una serie grande. Siempre se menciona la presión ocular, pero ¿es posible desarrollar glaucoma sin que aumente la presión ocular? Pues mira, es una muy buena pregunta esa, Silvana, porque generalmente el paciente y la percepción es de tener la tensión alta implica tener un glaucoma y no siempre es esa asociación directa, es decir, la presión intraocular es otro factor de riesgo, pues como los antecedentes familiares, es decir, no todo el mundo que tiene un hermano con glaucoma va a desarrollar un glaucoma, con la presión intraocular pasa un poco lo mismo, es otro factor de riesgo. Evidentemente, cuanto más alta esté, más probabilidades de desarrollar ese glaucoma, pero cuando nosotros hablamos de presión alta o de cifras de presión normal, es un término meramente estadístico. Es decir, y para determinados grupos poblacionales. Es decir, no podemos comparar, por ejemplo, la presión intraocular de un paciente en España con de un paciente asiático, a lo mejor en Japón, que sabemos que tiene tensiones oculares más bajas. Es muy frecuente esa asociación, pero no implica que porque tú tengas la tensión dentro de límites normales no puedas desarrollar un glaucoma. Y eso también, lógicamente, es un problema, porque a la hora de explorar, si solamente tomas la tensión ocular en vez de hacer una exploración ocular completa en la que evalúes el nervio óptico, pues puedes dejar escapar. Habla a lo mejor de hasta el 50% de los pacientes que puedan tener una tensión normal en el momento de la exploración. Y vuelvo al tema, ¿hay alguna costumbre, hábito que pueda provocar o acelerar el glaucoma? Frotarse los ojos, estar expuesto a la luz, hacer natación sin antiparras o buceo, ejercicios de alta intensidad, leer mucho. Cuando hablamos de relaciones causa-efecto siempre tienen que estar avaladas por evidencia científica. Es decir, nosotros cuando recomendamos un tratamiento, cuando hablamos de factores de riesgo es porque se ha demostrado estudios de alta calidad, estudios potentes en los que se ha visto esa relación. Ese tipo de hábitos, la nutrición, si hay algún tipo de relación, son temas que probablemente sí que puedan existir, pero que no hay una evidencia clara a favor. Mencionabas antes la natación, por ejemplo. Lo que sí que se ha visto es que la natación en piscina con gafas de estas pequeñitas, de las que quedan muy adaptadas a la cuenca ocular, eso sí produce un incremento de presión intraocular. Pacientes glaucomatosos, lo que les recomendamos son otras que son un poquito más amplias, no tanto como las que se usan para hacer buceo o submarinismo, pero sí un poquito más amplias, pues que apoyan no tan directamente encima del globo ocular. Un hábito de vida saludable, evitar tabaco, hacer ejercicio, pues evidentemente, aunque sea de manera indirecta, sí puede ayudar a que el nervio óptico y la vascularización del nervio óptico pueda estar en mejores situaciones y eso hacer que sea más resistente a lo mejor a cifras de presión que en otros casos podrían producir un daño. Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con el doctor Fernando López López. Fernando, ¿es posible desarrollar glaucoma en un solo ojo? Pues sí que es posible. Bueno, en medicina casi todo es posible habitualmente.
Generalmente el glaucoma es una enfermedad que es bilateral de los dos ojos, pero que puede ser, sobre todo a la hora de aparición, asimétrica. Que hay casos de glaucomas unilaterales, sobre todo en los casos en los que son glaucomas secundarios. Por ejemplo, un paciente que tiene un episodio inflamatorio en un ojo puede desarrollar un glaucoma. Un paciente con un antecedente de traumatismo, pues que se daña esa malla trabecular de la que hablábamos anteriormente, también puede desarrollar glaucoma. Hay casos unilaterales, pero habitualmente lo más frecuente es que sean bilaterales, aunque, como decía, asimétricos. ¿Y se puede tratar el glaucoma? ¿Puede recuperarse la visión perdida por un tratamiento tardío de glaucoma? Ese es el principal problema con el que nos encontramos en la práctica clínica diaria. Un paciente que presenta un daño por glaucoma, en principio no se recupera. El ejemplo que ponemos muchas veces es como, bueno, si tú tienes un accidente y te cortas un dedo, pues el dedo no vuelve a salir. Con el glaucoma pasa un poquito lo mismo. Todas esas fibras que se han degenerado, no tenemos tratamientos hoy en día para revertirlas. Sí que es cierto que si pueden estar disfuncionantes y consigues bajar la presión ocular y que no estén tan expuestas a ese sufrimiento, pueden conservar un poquito su función y mejorar aparentemente un poco el campo visual. Pero en principio lo habitual es que un daño por glaucoma no se recupere. Y de ahí la importancia de un diagnóstico precoz, lógicamente, porque no es lo mismo encontrarte un paciente en un estadio terminal, que la repercusión funcional es muy grave, a un paciente en estadios iniciales en los que con el tratamiento consigues frenar la evolución. Eso es la clave. ¿Y hay intervenciones quirúrgicas que puedan mejorar esta patología? El primer abordaje terapéutico de un paciente es con un tratamiento médico, con gotas. Probamos con 1 o con 2 fármacos a ver cómo el paciente va respondiendo y cómo baja esa tensión, y si creemos que esa tensión es la suficiente como para que el daño en el nervio no progrese. A veces tenemos que recurrir a una combinación de varios fármacos y aún así a veces no somos capaces de bajar la presión intraocular. En ese tipo de situaciones, o cuando el paciente por el motivo que sea hace una intolerancia o no puede tomar determinados fármacos, entra el papel más quirúrgico del glaucoma. Cuando abordamos el tratamiento de un glaucoma, tenemos 2 opciones de tratamiento. O bien bajar la cantidad de líquido que se está produciendo en el ojo, o bien aumentar la eliminación de ese líquido del ojo. Y en esa línea van la mayoría de las cirugías. Es decir, hoy en día disponemos de las cirugías clásicas filtrantes que normalmente consiguen presiones intraoculares bajitas una vez realizadas las intervenciones, que son relativamente agresivas para el ojo, pero que son muy necesarias en determinados casos. Y desde los últimos años hacia aquí se han venido desarrollando unas técnicas que son las técnicas MIGS, que son mínimamente invasivas, que tratan de conseguir una presión intraocular muy baja, aumentando el perfil de seguridad de las cirugías. De esas hay pues varios tipos, dependiendo un poquito de la parte anatómica del ojo donde trabajemos, consiguen eficacias en cuanto a bajada de tensión moderadas o más modestas o más importantes. Tenemos que intentar personalizar el tratamiento de glaucoma. Hay pacientes que necesitan una cirugía precoz y hay otros pacientes que se van manteniendo bien y no van progresando. Puedes mantenerlo tiempo con medicación sin asumir ningún riesgo. Entonces, incluso cada ojo del mismo paciente podemos plantearle un tratamiento diferente. Es decir, hay que adecuar el tipo de glaucoma, la velocidad de progresión, la edad, esos factores de riesgo, ponerlos en conjunto y decidir la estrategia más adecuada para cada ojo. Y ahí pues vas jugando entre tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, dependiendo un poquito, como decía, de la situación del glaucoma en ese momento, ¿no? Hay personas con glaucoma que usan gotas diarias. ¿Es para siempre? En este momento, el único tratamiento que nosotros tenemos para frenar esa progresión por un glaucoma es bajar la presión intraocular. No puedes modificar la genética, no puedes modificar la edad, no puedes modificar el sexo, o sea, todos esos factores de riesgo que a veces influyen, ahí no podemos hacer nada. Hoy en día, el abordaje que hacemos en este momento es bajar la presión intraocular. Entonces, como se trata de una enfermedad crónica, es un tratamiento que tenemos que hacer permanente. Habitualmente, en fases iniciales, el primer abordaje suele ser con un tratamiento médico en gotas, que bueno, hoy en día disponemos de 4 o 5 tipos de fármacos diferentes que se suelen tolerar bastante bien y que nos permiten habitualmente una buena aproximación terapéutica. Tenemos que bajar la presión intraocular de manera sostenida en el tiempo, sí. Fernando, a lo largo de la nota estuviste mencionando factores indirectos, mencionaste la dieta, mencionaste no fumar. ¿Qué más se puede hacer para proteger la vista? Hablando de factores de riesgo que pueden hacer que el glaucoma progrese, es decir, hay ciertos estudios que nos hablan de una relación, por ejemplo, entre la diabetes, la hipertensión, otro tipo de factores médicos, es decir,
esos glaucomas secundarios en los que podemos intentar hacer un mejor control de las enfermedades sistémicas, evidentemente va a ayudar. Hay muchos factores que nosotros desconocemos, por qué un paciente con una presión muy baja con el tratamiento sigue progresando, es decir, ahí nos encontramos con esos casos con mucha frecuencia. Otros problemas médicos, que el nervio óptico tenga riego sanguíneo, que haya bajadas de la tensión arterial de manera importante por la noche mientras duerme, que hay una relación, por ejemplo, entre la apnea obstructiva del sueño y la progresión del glaucoma, es decir, intentar detectar ese tipo de situaciones médicas paralelas que, si se controlan, pueden hacer que la progresión del glaucoma se enlentezca. Sin duda, el fumar es perjudicial para muchísimas otras cosas, y aunque no tengas una relación clara, directa, perfectamente demostrada, el fumar está asociado con problemas cardiovasculares, y si esos problemas cardiovasculares influyen en que determinado órgano del cuerpo tenga peor perfusión sanguínea, pues uno de ellos puede ser el globo ocular, puede estar más susceptible a esa progresión. El recomendar esos hábitos de vida saludables, el deporte, la alimentación, tiene gran importancia. Cada vez hay más estudios en enfermedades crónicas relacionadas con inflamaciones crónicas subyacentes que pueden tener que ver con factores ambientales, con dieta, y se está trabajando en esa línea en muchas patologías. Indudablemente la prevención sigue siendo el centro de toda nota sobre toda patología que en este programa trato. En este caso, el chequeo oftalmológico anual como prevención ante no solamente el glaucoma, sino diferentes patologías que pueden estar surgiendo silenciosamente y que no tengamos demasiada idea de que allí están. En este caso, el glaucoma. Era Fernando López López, oftalmólogo que desarrolla sus actividades en el Instituto Oftalmológico Gómez Ulla y en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Él es especialista en glaucoma e hipertensión ocular.